Dios les bendiga y bienvenidos, ¿verdad? Y también a los que nos ven a través de internet, siempre les damos la bienvenida, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos permite, como le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y con estos medios, si Dios nos ha permitido, ¿verdad? Y nos ha dado esa gracia o ese favor, si pudiéramos llamar así, porque creo que Dios da diferentes gracias, ¿verdad? Y creo que una de las gracias y favores que nos ha dado es poder salir por internet y llegar a muchos lugares, ¿verdad? Mucha gente que tiene necesidad de la palabra. Y quiero que me acompañen esta mañana al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 12. Vamos a leer un versículo y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable hoy a través de ese verso, ¿verdad? Y a través de su palabra. Eclesiastés 9:12. Y dice la palabra de Dios: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, dice. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos, dice. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más en esta mañana. Papito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables una vez más, Señor, que tu palabra pueda caer en nuestro corazón como en buena tierra, Señor, para llevar mucho fruto, Señor, para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendice a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de internet o los que nos verán después también, Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, y cumplir el propósito para el cual tú la has enviado, como dice también tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Fíjense que me impresiona mucho este pasaje y el Señor ponía en mi corazón esta semana porque tuve un compañero de trabajo. Dios me permitió trabajar con un compañero que había vivido en México, en una ciudad que era un poco peligrosa, dice. Era Tijuana, México. Bastante peligrosa, ¿verdad? Pero él me contaba en el trabajo que cuando él vivió ahí, su mamá es guatemalteca, su papá era mexicano y estuvo viviendo un tiempo en Tijuana, que un día él vino y tuvo una discusión con su padre y se empezaron a alegar y se tuvieron una discusión. Pero saliendo el papá de ahí, él tenía que ir a trabajar y salir de la casa, ese día lo mataron. Dice que recibió no sé cuántos disparos y falleció de una forma trágica. Entonces él contaba que para él había sido muy difícil porque nunca pudo despedirse de su papá, ni pudo llegar a un final correcto, porque él pensaba que lo iba a volver a ver en la noche, o lo iba a volver a ver al siguiente día, o no sé, pero no imaginaba lo que el destino o lo que Dios había permitido, ya tenía planificado que iba a suceder. Entonces eso me impactó porque me ponía a reflexionar que muchas veces nosotros, y eso lo dice acá en este versículo que leímos de Eclesiastés 9:12, dice que el hombre no conoce su tiempo, dice, sino que es atrapado, dice acá, como los peces, dice, son presos en la red, dice, o como las aves se enredan en el lazo, así son atrapados de repente, dice. Yo me imagino que los peces en el mar dicen, bueno, vamos a salir
a dar una vuelta, ¿verdad? Y salen a pasear y de pronto los agarra la red sin estar planificado. Y a veces hemos escuchado testimonios, nos ha tocado vivir también de cerca algunas experiencias. Por ejemplo, nos tocó vivir muy de cerca el proceso de Pastor Julito Melgar y todo el proceso que él pasó con su enfermedad. Y aunque creíamos, yo era una de las personas que creía, y yo decía, Señor, tú lo puedes sanar, decía yo no creo que el Señor se lo vaya a llevar, decía yo, si es un gran siervo, si es un gran ministro de Dios, y yo no creo que te lo vayas a llevar. Y yo creía en mi corazón que no iba a suceder, pero en todo el proceso vimos cómo la enfermedad lo fue degradando, ¿verdad? Fue poco a poco y de alguna forma va preparando el corazón de las personas, ¿verdad? Siempre creo que nosotros nos aferramos, dice que la esperanza nunca muere, ¿verdad? Y creo que nosotros nos aferramos a esa esperanza de decir, no, voy a creer hasta el final, pero de alguna forma el corazón se va preparando, ¿verdad? Al ver lo que va sucediendo. Dice, bueno, cada vez lo vemos peor, cada vez se está poniendo más enfermo. Pero cuando no hay avisos, sino cuando de repente sucede, el año anterior, también recibí una noticia muy triste de una compañera de estudios mío, que tenía un bebé como de 4 o 5 años, era muy joven, era mucho más joven que yo, y de pronto un día recibimos la noticia que había fallecido en un accidente automovilístico. Y entonces fue impactante, porque creo que cuando hay una enfermedad o cuando hay un proceso donde de alguna forma, aunque el corazón se aferra a la esperanza, ¿verdad? Y sigue creyendo y peleando y diciendo, bueno, voy a creer en que Dios puede hacer algo, pero de alguna forma el corazón se va preparando también. Es diferente a cuando vemos a una persona como esta compañera que yo les decía, joven, cristiana, hija de Dios, temerosa en la universidad, siempre de buen testimonio, nunca en cosas malas, no en vicios, una persona muy correcta, y de pronto recibir la noticia que había muerto en ese accidente. Entonces es un impacto más fuerte, y yo creo que eso es lo que nos trata de decir acá la Biblia cuando dice que el hombre no conoce su tiempo, y como los peces que son atrapados en la red caen de repente, ¿verdad? O como las aves, dice, que son atrapadas en el lazo. Y yo me recuerdo, y para nosotros casi no hablamos de esto, de nuestra experiencia personal, casi no hablamos, porque fue una experiencia muy dolorosa y muy difícil. Pero yo recuerdo cuando mi papá falleció, y una semana antes nos juntamos en San Marcos, donde mis abuelitos, y él dijo, vamos a ir a dar una vuelta a la costa. Nos fuimos a Reu, después nos fuimos a Coatepeque, fuimos a unas piscinas, porque antes ese era como el paseo ideal, ¿verdad? Después de estar en el frío como San Marcos, decir, ir a unas piscinas era el paseo que uno disfrutaba. Y fuimos a unas piscinas, estuvimos sentados, me recuerdo que todos mis hermanos estaban en la piscina, y yo me senté con él en un momento, y me empezó a hablar, y me empezó a decir cosas que después yo entendí. En ese momento no lo logré entender. Me empezó a hablar algunas cosas de la vida, cosas que pocas veces hacía mi papá, ¿verdad? Casi siempre mi papá era lo máximo en lo terrenal, era muy, muy especial, muy lindo, así como mi mamá, ¿verdad?
Y de pronto empezar a hablarme un montón de cosas, yo no lo entendí. Después me recuerdo que él, antes de entrar a trabajar, porque él trabajaba por turnos, trabajaba una semana así y descansaba una semana, me recuerdo que dijo, bueno, voy a regresar a la ciudad, dijo, de Guatemala, para ir a traer el otro carro, dijo. Así les dejo a ustedes para que ustedes se puedan regresar el otro fin de semana. Y entonces, yo te acompaño, le dije. Y lo acompañé porque en ese tiempo, cuando uno es joven o adolescente, ¿verdad? O patojo, tenía una novia en ese tiempo. Yo dije, voy a aprovechar para ir a ver a la novia y saludarla. Y nos venimos en bus a la ciudad, desde San Marcos, dejamos el otro carro allá. Y al otro día aproveché, ¿verdad?, para saludar a mi novia y saludarla. Y mi papá me dijo, me recuerdo, ¿te querés regresar conmigo o te querés quedar? Y entonces yo dije, no, me regreso contigo, le dije. Y miren qué interesante, porque yo me ponía a pensar que yo dije, gracias a Dios, decía yo, que me regresé con él. Porque después al final las cosas terminaron mal con esta joven. Pero yo digo, qué triste hubiera sido que después de terminar esa relación que ya no continuó, yo me hubiera quedado ese día sin saber que era la última vez que yo iba a viajar con mi papá y que íbamos a tener todo el camino para ir platicando. Entonces, muchas veces nosotros no conocemos nuestro tiempo, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho porque cuando habla Jesús en el Nuevo Testamento y le habla a sus discípulos, les dice, velad y orad, dice, para que ese día, dice, no os sorprenda como ladrón, dice. Ahora, eso es interesante porque quiere decir que va a haber un grupo de los hijos de Dios que no los va a sorprender ese día como ladrón, sino que ese día ellos van a saber, o vamos a saber, quisiera incluirme yo, ¿verdad?, en esa lista, porque dice que seamos tenidos por dignos, dice, de escapar de las cosas que van a venir. Pero va a haber otro grupo que no, van a ser sorprendidos como ladrón. Y yo me ponía a pensar y miraba varias historias de la Biblia y pensaba, por ejemplo, en una de las que más me impacta a mí siempre y Dios me habla mucho, constantemente en ella, y es la historia de Sansón, ¿verdad? Porque Sansón llevaba su vida y estaba acostumbrado a quebrantar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Él ya estaba acostumbrado, le habían dicho que no tenían que compartir con mujeres filisteas, pero él lo seguía haciendo, ya lo había hecho antes. Cuenta la historia que en una oportunidad hasta agarró unas zorras, les amarró unas antorchas en la cola, las soltó en un campo. Él ya estaba acostumbrado a estar jugando con el pecado, si lo pudiéramos llamar así, o estar yendo y viniendo delante de Dios. Pero llegó un momento en el cual se enamora o se, ¿cómo pudiéramos decir? Como Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? Dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó? Dice. Y en otra palabra dice, ¿quién os ha hechizado? Dice. Porque miren qué tremendo, a veces pueden haber movimientos aún de hechicería, ¿verdad? Me preguntaba una persona y me decía, mira, ¿y será que todo eso es cierto, lo de la hechicería? Y yo le decía, sí, porque del lado del enemigo también hay poderes, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquella mujer que seguía a Pablo y a Silas, me parece que es, y decía, estos son siervos de Dios, dice, y decía una verdad, pero no lo decía de parte de Dios, sino lo decía por un espíritu de adivinación, dice, que estaba en ella. Entonces, sí hay espíritus de adivinación, sí hay quienes leen cartas y adivinan el futuro de la gente y sí aciertan,
porque hay poderes también del enemigo. Pero ahí está Sansón y fascinado por esta mujer, ¿verdad? Dalila. Y a mí me impresiona porque Dios no es aquel que está esperando a ver a qué hora fallamos, ¿verdad? Y dice, falló, qué bueno, 3 ángeles cáiganle encima y con una vara y azótenlo y que aprenda su lección. Sino que aquí mismo en Eclesiastés dice en otro versículo que dice que como toda obra de juicio, dice, no se ejecuta inmediatamente, dice, el corazón de los hijos de los hombres está inclinado al mal. Y lo hemos hablado, ¿verdad? Que a veces hemos hecho algo malo. Yo les contaba mi experiencia de cuando yo era adolescente, que yo una oportunidad sabía que había quebrantado el mandamiento de Dios. Y yo dije, hoy sí me va a caer, dije yo. Y estaba con esa expectativa, Señor, y no me pasó nada. Y entonces yo dije, bueno, no me pasó nada. ¿Será que es mentira eso de que la paga del pecado es muerte? ¿O que el que transgrede la ley le va a ir mal? Como dice el Salmo 1, ¿verdad? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Pero para el que tiene temor de Dios, dice, bueno, me salvé, gracias a Dios. Ahora a seguir portándome bien, ¿verdad? Y a guardar los mandamientos de Dios. Pero el que está en el mundo y el que está en el mal, que incluso la Biblia habla de impíos, dice. En otro pasaje habla de inicuos, dice, que es otro nivel. Eso también lo estuvimos enseñando hace un par de discipulados, ¿verdad? Que como hay niveles de bendición, de gente que es más ungida, tiene otro nivel hasta en dones, cómo se mueve, y también del lado del enemigo. Por eso cuando en Apocalipsis le escribe a una de las iglesias, le dice, y te escribo a ti, que no has conocido las profundidades de Satanás. Quiere decir que habían otros que sí habían conocido las profundidades. Entonces hay niveles. Pero entonces ahora está Sansón y está Dalila, y dice, revélame tu secreto, dime dónde está el secreto de tu fuerza. Pero a Dalila ya la habían contratado los filisteos. Si fuera como en esas películas de la Guerra Fría que hemos visto, ¿verdad? De espías y de la Unión Soviética yo me recuerdo que hasta una caricatura había donde salía un alce que se llamaba Bull Lincoln y la ardía, y salían unos espías rusos que se llamaba Natasha y Boris, ¿verdad? Hasta los nombres. Y si pudiéramos verlo de alguna forma, Dalila era una Natasha de la Guerra Fría, ¿verdad? Era una espía que se había infiltrado con Sansón para hacerlo caer y para destruirlo, para quitarle la fuerza y para que entonces los enemigos se pudieran enseñorear sobre el pueblo de Israel. Y entonces empieza, y miren cómo son las palabras, cómo pueden ser insistentes, ¿verdad? Yo me ponía a pensar en aquella gota. En los pueblos antes habían unos chorros públicos donde la gente llegaba a sacar agua, y en esos chorros públicos había una piedra así debajo, pero el chorro se iba arruinando y la municipalidad o el gobierno no los cambiaba rápido, ¿verdad? Y entonces había una gotita que iba cayendo, ¿verdad? Constantemente, pic, 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 una gota. Y uno dice, ay Dios, una gotita de agua no es nada. A ver, ¿quién se hiere quién queda herido por una gota de agua, verdad? Nadie. O quién dice, ay, es que fui herido por una gota de agua, vengo aquí con un cabestrillo, me cayó una gota de agua en el brazo. No. Pero la constancia de estar constantemente golpeando hacía que esas piedras de los pueblos se fueran desgastando. Y entonces una gota constante va desgastando y desgastando. Y aún Proverbios, ¿verdad?, lo menciona y lo dice en un versículo, ¿verdad?, que dice que
compara a una mujer rencillosa, dice, con una gotera continua, dice, ¿verdad? Por esa cosita tan pequeña ya te molestas, pero a veces puede ser tan constante. Y eso era Dalila, ¿verdad? Y dice que empezó a insistir y a insistir tanto en Sansón, que llegó un momento que dice que el corazón de Sansón se angustió, dice, porque era tanta la insistencia de la mujer. Y entonces yo me imagino como aquellas personas que se enfrentan a un vendedor, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes alguna vez les tocó un vendedor de seguros o de algo que era insistente, y ahora cómo me quito a este vendedor de encima, ¿verdad? Bueno, le voy a decir que tal día solo por compromiso, y ese día falto. Y yo me imagino que eso pensó Sansón, ¿verdad? Y entonces empezó a inventar historias para decir que con eso iba a perder su fuerza. Y una de las historias que yo recuerdo, que viene y le dice: si me hicieren 7 trenzas, dice, en mi cabello, si las clavaren con estacas al suelo, entonces perderé mi fuerza, dice. Pero entonces dice que venía Sansón, estaba con Dalila, se dormía y después despertaba y le decía: Sansón, los filisteos sobre ti. Y yo me imagino a Sansón despertando, ¿verdad? 7 trenzas, 7 estacas clavados a la tierra. O sea, cualquier persona inteligente, y no inteligente, hasta cualquier persona con sentido común, mejor dicho, si lo pudiéramos llamar de esa forma, dice: nadie más sabe esta historia, ¿verdad? Nadie sabe lo de las 7 trenzas, nadie sabe lo de las estacas, solo ella. Esta mujer me quiere matar. Pero aún viendo las señales, siguió adelante. Y entonces llega un momento en que vuelve otra vez y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él dice: esta vez saldré como las otras. Pero la Biblia dice, y no sabía, dice, que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Miren qué tremendo ha de ser que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor nos redarguye. Cuando hacemos algo malo nos redarguye y nos dice: eso que hiciste no estuvo bien, ponete a cuentas, ¿verdad? Y entonces vamos ahí delante de Dios. El Espíritu Santo nos consuela, dice, cuando estamos tristes y decaídos. Señor, mira, hoy sí vengo aquí, cansado del camino, sediento de ti, como dice aquel canto, ¿verdad? Y llegamos delante de Dios y dice que el Espíritu Santo es consolador, dice, nos consuela también, es nuestro amigo, nos fortalece, es el Paracletos, es un abogado, está para ayudarnos. Y dijo: no los dejaré huérfanos, dice. Entonces también es así. Si Dios es nuestro Padre y dice: no los dejaré huérfanos, si yo pensaba, yo decía: es como un padrino tal vez. Pero es alguien que está a nuestro lado. Y por eso es de que cuando David peca y le falla al Señor y llega el profeta y le dice: mira, te voy a contar una historia. Había alguien que tenía unas ovejas, y le cuenta toda la historia. ¿Cómo es posible que eso suceda en este reino? ¿Quién es esa persona? Ese le vamos a caer con todo el peso de la ley. Y empieza David, ¿verdad?, a decir. Por eso, miren qué tremendo, que dice juicio con misericordia, dice, se hará con aquellos que tienen misericordia, dice. Yo me imagino aquellos apóstoles de Jesús cuando llegan a aquel lugar y dice: Señor, como no los recibieron, dice, el Señor dijo: vámonos de aquí. Mejor juicio habrá para Sodoma y Gomorra en el tiempo final que para estos que no recibieron al Hijo del Hombre. Dijo: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Le dicen los discípulos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Miren, es interesante, porque yo digo, el Señor les pudo haber dicho: ¿y de dónde sacan ustedes esas ideas si eso no existe? Les pudo haber dicho, pero no les respondió así. Quiere decir que ellos sí podían haber hecho descender fuego del cielo.
Como cuando Pablo dice, al tal hemos entregado a Satanás, dice, para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu sea salvo, dice. Entonces, quizás sí tenían la autoridad de descender fuego del cielo, pero el Señor viene y le responde, ustedes no saben de qué espíritu son, dice. Pero entonces ahora, volviendo a David, David se enoja y dice, ¿quién es tal persona? Le vamos a aplicar todo el peso de la ley. ¿Y cómo es posible? Y el profeta se voltea y le dice, pues esa persona, rey, eres tú, le dice. Yo a veces me visualizo en el lugar de David recibiendo ese impacto. Yo digo, primero, he sentido un golpe acá, me hubiera aguadado de los brazos y hubiera dicho, ¿qué acabo de decir? Porque de mi propia boca acaba de salir el juicio que va a ser derramado sobre mí. Como cuando viene Faraón y dice, ya estamos cansados de tanta plaga del Dios de Moisés, ahora vamos a matar a todos los primogénitos. Y entonces dice que por la boca de Faraón se da la última plaga. No fue de Dios, él fue el que dictaminó su última plaga. Y los primogénitos que murieron no fueron los del pueblo de Israel, sino fueron los de Egipto. Pero miren, y quiero regresar nuevamente acá a este versículo. Entonces Sansón tuvo tiempo para arrepentirse y tuvo señales, pero cuando él dijo, esta vez saldré como las otras, no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Por eso David dice, me van a quitar el reino, parafraseando, ¿verdad? Que me quiten lo que sea, pero no apartes de mí tu santa presencia, dice, ni tu santo espíritu, dice, apartes de mí. Porque David sabía que podía perder todo, pero lo podía volver a recuperar si tenía el Espíritu Santo de Dios, si tenía el Espíritu de Dios. Contrario a Saúl, ¿verdad? Saúl dijo, mira, ¿por qué no mataste a los amalecitas? Dejaste el ganado, dejaste a los niños, ahora el Señor te quita el reino. Y yo veo que Saúl no se inmuta. Dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, solo te pido algo, que salgas conmigo delante del pueblo y que ofrezcas holocausto junto conmigo. ¿Y saben qué estaba haciendo él? Él estaba diciendo, no me importa lo privado, bueno, aquí me arreglo yo en lo privado, que delante de la gente yo quede bien, que delante de la gente vean, porque yo me imagino, ¿saben cómo? Como cuando el director llamaba a un estudiante a su oficina, ¿verdad? González a la dirección, ¿verdad? Y ahí va González a la dirección. Hoy sí le cayó, ya descubrieron que le dio un pelotazo y rompió la pelota de atrás. Hoy sí. Y todos los niños, ¿verdad? Esperando a ver a qué hora salía González castigado de la dirección. Y así estaba Saúl con el profeta Samuel en la dirección, en el cuartito, ¿verdad? Y ellos dos en privado hablando. Y todo el pueblo, hoy sí le cayó a Saúl. Y después, imagínense que salía el director, ¿verdad? Con González con un suelado, y aquí el director abrazándole, sí, mijo, y sigamos adelante, que no sé qué. Todos, entonces no era para regañarlo, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a Saúl, ¿verdad? Saúl sale aparentando que todo está bien delante del pueblo, pero el espíritu ya no estaba con él. Y eso es lo que le pasa a Sansón, ¿verdad? Y dice, y no sabía, dice, que el espíritu del Señor se había apartado de él, dice, y cambió su vida. Miren cómo puede cambiar la vida de un día para otro, ¿verdad? Tan inesperado. ¿Cómo puede ser como lo que nos pasó a nosotros? Lo que yo les contaba el testimonio cuando falleció mi papá. Fue un cambio tan duro
que yo tuve la oportunidad de estudiar en el Adolfo Hall, que es una escuela cívico-militar. Pero los internos de ese lugar contaban que, dice que los hacían dormir sobre los alambres del catre, dice, y el colchón de chamarra, dice. Eran los bautismos de los jóvenes, ¿verdad? Sí, como los bautismos que también hacen en la universidad, ¿verdad? Pero una de las cosas que hacían, dice que a las 4 de la mañana, en lo mejor del sueño, tocaban formación, ¿verdad? Con trompeta, como en el ejército todo es con trompeta, ¿verdad? Y hay un sonido que cada sonido tiene un significado, hasta la Biblia habla, ¿verdad?, de los sonidos de trompeta que tienen significado, ¿verdad? Y entonces los levantaban a las 4 de la mañana. Yo me imagino que iban así, medio somnolientos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si ayer o antes, un día de esta semana, yo me levanté así, y ni me levanté tan temprano, pero iba así medio somnoliento, me bañé, y hasta que me estaba cambiando, empecé a reaccionar que estaba despertando. Pero dice que los levantaban, los subían al trampolín de la piscina y los tiraban a esa hora. Y entonces yo decía, cuando fue lo de mi papá, yo decía, Señor, le decía, para mí es, y para todos creo, es como que hubiéramos estado durmiendo a las 4 de la mañana en un día de invierno, así como ha estado estos últimos días acá en Carretera. Estar uno bien enchamarradito y con frío en su cama, y uno durmiendo, y de pronto y uno, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y que lo agarren a uno entre dos, y allá hay una laguneta que hasta con escarcha de hielo encima, y ¡fum!, lo tiren. Es un cambio tan drástico, ¿verdad? Pero entonces ahora yo le decía al Señor, y encontramos otro pasaje en la Biblia donde habla de los hijos de Isaacar, dice, que dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos, dice. Eso quiere decir que, como lo que habla Jesús en el Nuevo Testamento, que dice, para que ese día no lo sorprenda como ladrón, dice, velad y orad. Pero habla de un velad y orad en el espíritu, ¿verdad? Porque no es aquello que, Manuelcito dijo velad y orad, así como aquella película de Mr. Bean, ¿verdad?, que se pone serios acá, voy a estar despierto para que no me sorprenda como ladrón. No, sino que Dios va a hablar y nos va a advertir las cosas que van a suceder, las temporadas, los tiempos que vienen. Entonces dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Entonces los hijos de Isaacar, y yo les he compartido en alguna oportunidad que la abuelita de Miriam, que llegó a 101 años, una abuelita que tenía mucha sabiduría y mucha experiencia, ¿verdad? Ya conocía. Entonces ella decía en las noches de diciembre, hoy está estrellado, decía ella. Mañana va a haber helado, decía, y va a haber mucho frío. Ella ya sabía discernir los tiempos. Y Jesús le habla al pueblo de Israel y le dice, ustedes saben discernir los tiempos naturales, dice, porque ven el cielo y dicen, va a llover, voy preparado con capa o voy con paraguas, pero no saben discernir los tiempos espirituales, dice. Por eso se para Jesús y les dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice. Y se lamenta sobre Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego le dice, ahora tu casa te es dejada desierta. Y yo digo, otra vez es como cuando le quita el espíritu a Saúl, ¿verdad? Y también a Sansón. Y yo le decía, Señor, ten misericordia y ayúdanos a ser como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Y a velar en el espíritu, y a orar, y a estar preparados. Y entonces yo veía, por ejemplo, que Dios advierte sobre los tiempos futuros a sus hijos, para que no los sorprenda. Y entonces tenemos a un Abraham que dice que era amigo de Dios,
Por eso miren cómo van los niveles. Que llega el Señor un día con sus discípulos y les dice, ya no les llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice, sino que les llamaré amigos. Yo no sé si a ustedes les pasa con un amigo, ¿verdad? A veces con un amigo uno tiene confianza y le cuenta, fíjate, es que no me funciona este programa, aquí estoy luchando y no sé por qué no me corre, y mira, proba con esto. Uno tiene confianza de abrirse y contar sus dificultades, sus problemas, las cosas que está pasando con un amigo, ¿verdad? Pero no se encuentra uno a cualquier persona ahí en la calle y llega y mire usted, fíjese que estoy pasando por una dificultad, ¿no? Y entonces viene el Señor y dice que Abraham era su amigo, había alcanzado otro nivel. Y entonces dice Dios, bueno, vamos a destruir Sodoma y Gomorra, porque ya le dimos oportunidad y ya. ¿Cómo es? Miren, eso me impresiona a mí de Dios. Que Dios dice, es lento para la ira, grande en misericordia, es bondadoso, es lo máximo, ¿verdad? Lo mejor. Pero Dios tiene un límite. Como Sansón. Dios no es como a veces nosotros hemos dicho, que lo podemos agarrar de nuestro trapito chuco. Perdonen esa expresión, ¿verdad? Que, hombre, sí, Dios es buena onda. Así vieran aquel. Después uno solo llega ahora, le pide perdón, ayuna, toma Santa Cena, se pone a cuenta, así. No hay clavo, no te preocupes. No. Así como le pasó a Sansón, que él creyó que iba a seguir y llegó un momento en que ya no. Ahora le pasa a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Viene Dios y dice, bueno, ya es demasiado. Como un paréntesis, porque dice la Biblia, como fue en los tiempos de Lot, que el mundo colmó a Dios, que Dios tuvo que hacer descender un juicio. Como fue en los tiempos de Noé, dice, el mundo se había pervertido tanto que Dios dijo, ya no. Así serán los tiempos de la venida del Hijo del Hombre, dice. Y eso es lo que está a punto de pasar sobre este mundo, porque este mundo se ha pervertido también y oímos tantas cosas y otras que ni nos enteramos. Por ejemplo, cuando vemos eso famoso de la Deep Web, que es la web profunda, dice que es el Internet que no está visible a todos, que hay pornografía, hay violaciones, hay asesinatos, se graban en vivo, hay tráfico de órganos, tráfico de drogas, tanta perversión. O esa película que salió el año pasado, ¿verdad?, de Sonido del Silencio, que habla del tráfico de menores para explotación sexual. O sea, el mundo se está colmando y Dios pronto va a ponerle al mundo y decir, ya no. Por eso debemos estar preparados, otra vez, como dice la palabra, para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Pero miren, volviendo a Sodoma y Gomorra, dice Dios, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y en eso dicen, mira, pero y ahí está Abraham, que es nuestro amigo. ¿Acaso vas a destruir Sodoma y Gomorra sin decírselo a él? Y entonces llega Dios y le cuenta. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo has estado? Qué gusto en saludarte. ¿Qué tal la familia? ¿Cómo va el ganado? Y le dice, mira, Abraham, te quiero contar algo, le dice. Ya que estamos aquí platicando en confianza, te quiero contar algo. Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. No, Señor, por favor. Se acordó de su sobrino Lot. Inmediatamente, Señor, mira, y si hubieran 50 justos ahí, ¿no la vas a destruir por amor a esos 50 justos? No, claro que no la destruiría por 50 justos. Miren qué interesante eso, porque eso nos deja ver también que nosotros somos sal de la tierra, como dice la palabra. Porque en la antigüedad dice que cuando tenían la carne, como no tenían refrigeradoras, entonces la llenaban de sal y la sal preservaba la carne para los viajes. Ahí van todos como aquella carne seca de Estados Unidos, ¿verdad?, que venden, ¿verdad, Manuel? Y que después la pueden comer en cualquier momento. Entonces ahora nosotros, como hijos de Dios, somos sal de la tierra. Preservamos los lugares, preservamos empresas, preservamos negocios
Y decía una persona, mire, dése cuenta, a veces usted llega a comer a un lugar, decía, y mi mamá también me ha contado como testimonio, está vacío y al rato está lleno, porque llevamos la bendición de Dios. Y entonces Dios le responde y le dice, no, si hubieran 50 justos, no lo destruiré. Es decir, por esos 50 justos no iba a descender el juicio sobre Sodoma y Gomorra, como lo que está pasando hoy en el mundo. No han descendido todos los juicios apocalípticos, que también los hemos estudiado y que están en el canal de YouTube para los que quieran volver a escucharlos. Pero no han venido todos esos juicios sobre el mundo, porque todavía hay una iglesia novia. Y entonces Dios dice, no, todavía está mi iglesia, todavía está mi iglesia. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, el espíritu de iniquidad, dice, ya está en acción. Ahorita ya está en acción y lo vemos en cada instante. Pero hay algo, dice la Biblia, que al presente lo detiene, dice. ¿Quién? El Espíritu Santo y la iglesia novia. Pero cuando sea quitado de en medio, dice, entonces se manifestará con todo el poder. Entonces eso viene. Pero entonces, volviendo a Abraham y a Sodoma y Gomorra, Dios no destruye Sodoma y Gomorra sin antes comentárselo a su amigo Abraham. Y en otro pasaje habla la Biblia y dice, Dios no hará nada, dice, sin antes mostrárselo a sus siervos, los profetas, dice. Ahora, aquí hay dos puntos bien interesantes y quiero ir ya finalizando. Y el primero es, uno, que Dios habla y advierte de las cosas futuras para que no nos sorprenda como ladrón, para que estemos prevenidos. Yo me imagino a Jacob cuando llama a todos sus hijos y les dice, miren, los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque él tenía un testimonio dentro de su corazón que su tiempo estaba llegando y entonces tenía que bendecirlos. Miren qué interesante. Entonces yo decía, Dios le hace saber, y a mí me pasó en una oportunidad, miren, un día me entró una cosa bien fea aquí en el corazón, y tenía una intranquilidad, no sé, así como un presentimiento feo, pero no sé, tenía que salir y salí en mi camioneta, que como me gusta, tan bonita, y en un semáforo había un bus parado acá. Entonces yo dije, está parado, está cargando pasaje, entonces me puedo pasar adelante de él. Y aquí, de una tortillería, sale otro carro y me choca la puerta. Y me bajé y me chocó, me abolló la puerta y nos fuimos a la vuelta a tratar de arreglar. Pero después de que pasó esto, sentí una paz. Y yo dije, ay Señor, esto era lo que tú me estabas advirtiendo, ¿verdad? Pero yo no lo supe discernir. Como dice, como el pez es atrapado en la red, como el ave es atrapado en el lazo, así me pasó a mí. No supe discernir lo que Dios me quería advertir y me sorprendió lo que venía. Y entonces, pero ahora viene Dios y dice que Él no quiere que nos sorprendan las cosas. Y Él quiere advertirnos a nosotros de las cosas que están por venir en lo personal, en lo familiar, darnos la dirección. Fíjense que hoy en día en las empresas se habla de la visión y la misión. Y es parte importante de las empresas para que funcione, porque dice, si no hay visión, cada quien tomaría para su lado. Ah, no, es que mi visión es esta, y la mía es aquella, y la mía aquella. Entonces, en un negocio como McDonald's, cada quien haría lo que se le diera la gana. Por eso se establece una visión de parte de Dios, y Dios quiere traer cosas para nosotros en lo individual. Quiere traer mensajes, advertirnos de cosas futuras, como los hijos de Isaacar, de ser entendidos en los tiempos y de decir, es que yo siento
Y yo siento el Espíritu dando testimonio de lo que viene por delante para nuestras vidas, ¿verdad? Haciéndonos ver. Y también hay cosas que Dios va a traer a nuestras vidas por medio de los ministros que Él ha puesto. Por eso hemos hablado siempre, y yo digo, y lo hablábamos esta semana con el pastor Julito, yo digo, Dios nos llama a no idolatrar a ningún siervo ni a ningún hijo de Dios, por mucha bendición que recibamos de Él. A veces en una palabra profética, el profeta, mira hijo, dice Dios, y todo se cumple. Gloria a Dios. Pero no es para que endiosemos o idolatremos al hombre, sino demos gracia a Dios, porque Él es el que usa a los hombres para hablarnos. Pero lo que sí debemos entender es de que Dios va a usar hombres muchas veces para traernos. Van a haber cosas que las va a traer directo en lo personal, pero va a haber otras que por eso Él instituyó. Dice, Él instituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice. Y cuando le habla a la iglesia de Apocalipsis, le dice, escribe al ángel. Ah, Señor, pero este mensaje es para toda la iglesia, ¿verdad? Sí, es para toda la iglesia, pero tú escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Escribe a la autoridad, escribe a la cobertura de esa iglesia. Porque en el ejército eso se llama pasar conducto, es decir, respetar los canales de comunicación para llegar hasta la persona que debe ser. Y miren, a veces a mí me ha tocado ser jefe, y algo que es muy molesto cuando uno es jefe es que venga un subalterno y, como dicen comúnmente, un vocablo chapín, se saltan las trancas, dice, ¿verdad? O en el ejército dice salvar conducto. Y yo me recuerdo en una oportunidad, me llama uno de mis jefes y me dice, mire, me estaba comentando Ordóñez, por decir un nombre ficticio, ¿verdad?, que tal y tal cosa que pasó, y uno ni enterado, ¿verdad? Y mire que, por favor, quiero que lo arregle, y le cae a uno regañada, ¿verdad? Y entonces ahí voy yo, ¿verdad?, a llamar a Ordóñez. Ordóñez, ¿puede venir por favor aquí a mi oficina? Mire, ¿por qué se fue directamente con el jefe? ¿Para qué estoy yo? Entonces, ¿verdad? Y ahorita me acaba de caer regañada a mí, porque usted le fue a decir esto y esto, y tal vez nosotros lo hubiéramos podido solucionar acá sin hacerlo más grande. Entonces Dios va a hablar de muchas formas, nos va a hablar directamente al corazón, pero por alguna razón eligió hombres, y eligió hombres a veces con errores, con fallas, no perfectos, para que no los idolatremos. Pero dice la Biblia que Dios puso el tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero quiere decir que sí nos va a hablar a través de esos hombres. Ay, esa olla de barro, qué fea, ¿verdad? Ni siquiera le pudieron echar una su manita de pintura y toda café, rústica. Sí, pero Dios puso el tesoro en vasos de barro para hablar a nuestras vidas, para transmitir a nuestras vidas y para dejar un orden. A algunos les molesta, pero es así, a veces hasta un orden jerárquico, ¿verdad? Porque tiene que haber una organización. Yo hablaba con una persona esta semana y yo le decía, es que si en una empresa hay dos jefes, no funciona. Don Juanito, ¿por qué puso la maceta en la entrada? Llévela para la sala de juntas. Viene el otro jefe. Don Juanito, ¿por qué está en la sala de juntas? Llévelo para la entrada. Viene otro jefe. ¿Qué hace en la entrada? Llévelo para el comedor. Llega un momento en que don Juanito dice, miren,
pónganse ustedes de acuerdo y después me hablan. Ahora, Dios sí estableció ese orden. Y entonces Dios nos quiere hablar, y hoy sí voy concluyendo ya porque el tiempo nos ha avanzado. Dios quiere hablar a nuestro corazón directamente. Van a haber cosas que Él nos va a hablar directamente. Y van a haber otras que va a usar las autoridades delegadas que Él ha establecido. Ministros, siervos, pastores, profetas. Y también va a hablar a nuestra vida. Y muchas veces cuando esa palabra venga a nuestra vida, nosotros vamos a decir, amén, gloria a Dios. Eso es confirmación de lo que Dios ya había puesto en mi corazón. Miren qué tremendo, qué lindo. Y otras veces, como muchos hermanos sabiamente han dicho, ¿verdad? Y yo he escuchado a muchos que dicen, amén, hermano, gloria a Dios, lo vamos a orar y ahí platicamos, ¿verdad? Lo vamos a poner delante de Dios. Amén, gloria a Dios. De eso se trata, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a tragar, perdonen la expresión, ¿verdad?, cualquier palabra profética. Porque hemos oído que dicen testimonios, ¿verdad?, que llegan algunos. Dicen, hija mía, dice Dios que ese no es tu novio, sino que Dios te va a traer otro varón. Y después resulta que el que profetizó fue el varón. Hay testimonios así. O otros que dicen, hija mía, dice Dios que yo soy la persona con la que te vas a casar. Y no es Dios. Entonces tenemos que discernir también y no tragarnos todo, pero Dios quiere advertir. Yo sí concluyo. Y miren pues, yo decía, era un llamado de atención para mi vida, de decir, Señor, tenemos que estar avispados, como decimos, ojo al Cristo, chispudos, a la vanguardia, no sé qué más expresiones utilizar, alertas, atentos, para discernir los tiempos y que los tiempos no nos sorprendan como ladrón. Hablando de esto que yo les contaba, del pastor Julio Melgar, de lo que pasó con nuestro papá, que a veces nosotros no entendemos, leía un pasaje tan lindo en Isaías, que dice que muchas veces Dios corta a la persona, pero no por ser mala, sino para librarla del mal que está por venir. Imagínense aquellas personas que murieron, aquellos judíos que murieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba que, es que yo quiero que mi abuelo viva más años, hasta 1948. Hubiera pasado todo el infierno de un campo de concentración, quizá. Entonces viene Dios y se lleva a veces personas, no por malos, sino para librarlos del mal que está por venir. Pero entonces era una llamada de atención para mi vida. Yo decía, Señor, yo no quiero que lo malo venga y me sorprenda y me agarre así de sorpresa, sino quiero ser entendido en los tiempos. Y Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos. Pero después, y esto ya es el final. Perdonen que a veces digo ya es el final, ¿verdad? Pero que yo decía, así como la vida puede cambiar en un momento para mal, como le cambió a Sansón, ¿verdad? A Sansón le cambió para mal, esta vez saldré como las otras. Y en el siguiente episodio, o en el siguiente capítulo, o en el siguiente día, estaba sin ojos, sin pelo, moviendo una rueda de moler, siendo el hazmerreír, el bufón de sus enemigos. Pero así también cuenta la Biblia una historia que a mí me gusta mucho. Yo sé que ustedes la han visto, ya no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero es la historia de Mefiboset. Y dice la palabra que Mefiboset era uno de los sobrevivientes de la descendencia de Jonatán.
Y Jonatán y David habían hecho un pacto y habían dicho, no, y si, ya sabes, si yo llego a la presidencia, ya sabes que ahí te jalo, ¿verdad? Como dicen ahora. Y si vos llegás, también me ayudás. Pues algo así le pasó a David. Dijo David, ¿habrá alguien que haya quedado de la descendencia de Saúl y de Jonatán? Y dice la Biblia que este Mefiboset, cuando estaban huyendo porque habían tomado el reino, dice que una de sus criadas lo tomó y por salir corriendo lo botó y le ha haber dañado la espina dorsal o no sé qué, que quedó inválido, ya no podía caminar. Y entonces Mefiboset ahora estaba olvidado, estaba después de ser de la realeza del pueblo de Israel, ahora era nadie, olvidado, desterrado, exilado, abandonado. Y yo siempre he dicho que es más difícil cuando hemos disfrutado lo bueno y de pronto ya no lo tenemos. Es más difícil que cuando no se ha tenido, ¿verdad? Porque uno dice, ya no tengo tiempo para contarles más testimonios, pero yo me recuerdo un tiempo que me pasó a mí, que después de que mucha gente, cuando vivía mi papá, nos trataba con aprecio, con respeto, yo decía, después hasta cualquier persona lo trata mal a uno. Pero volviendo a Mefiboset, viene David y dice, vayan y tráiganlo, dice, y lo vamos a sentar a la mesa del rey. Y entonces eso me gustó. Yo hoy sí concluyo, porque así como la vida puede cambiar para mal en un momento, y a veces el enemigo ha querido robarnos y dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, dice, pero luego dice que Cristo vino para que tuviéramos vida y para que tuviéramos en abundancia. Y dice la Biblia que si el ladrón, dice, es sorprendido robando, dice, tendrá que devolver 7 veces más. Y entonces la noticia final es la más bonita, ¿verdad? Porque la primera es que nosotros debemos estar alertas, atentos, para no ser sorprendidos por lo malo, por el día malo. Pero también la noticia buena es que muchas veces nuestra vida puede estar a punto de cambiar para bien, para algo positivo. Y miren cómo es Dios de lindo y cómo trae este mensaje en este tiempo, ¿verdad? Hace una semana estábamos en nuestra carpa, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés le pusimos, ¿verdad? Porque era una carpita y fue de bendición el tiempo que Dios nos permitió estar ahí. Pero tuvo que traer Dios, yo les decía, ¿cómo es que a veces Dios manda tempestad? Porque el domingo pasado había un frío y un aire y hasta nos lloviznó y nos azotó el viento. Pero yo decía, ¿cómo Dios tiene que a veces que sacudirnos? Porque si no, ahí estaríamos. Para que hace 8 días estábamos allá y hoy Dios nos tiene aquí en este penthouse, ¿verdad? Cómodos, hasta con agüita, sin frío. Entonces, eso es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que si quizá han habido episodios difíciles y quizá han habido situaciones adversas, como le pasó a Mefiboset, que después de ser de la realeza de Israel estaba abandonado, lisiado y olvidado, Dios lo manda a llamar a través de David, ¿verdad? Y le restituye, dice, las tierras que eran de su padre. Y desde el año pasado lo hemos estado oyendo de parte de Dios, ¿verdad? Dios nos ha estado hablando desde el mes de diciembre de restitución y un nuevo tiempo para nuestra vida, donde no importa qué tan difícil esté, no importa que nosotros nos veamos como Mefiboset, digamos, soy lisiado y ni siquiera puedo trabajar. Me imagino que haber dicho Mefiboset, estoy olvidado. Dios puede estar a
punto, y en muchas personas, así como nos movió de allá para acá, yo creo en mi corazón que en muchas personas Dios está a punto de hacer un cambio así drástico. Decía mi mamá, como agarrar un calcetín y darle la vuelta, decía, pero es un cambio de restitución y bendición para nuestras vidas. Yo quiero pedirle que incline su rostro ahí donde está, y vamos a orar esta mañana. Nos ha avanzado el tiempo, pero creo que vamos a pedirle primeramente al Señor que Él nos haga como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, entendidos en saber lo que viene para el mundo, para nuestra vida, qué estrategias debemos tomar para enfrentar la temporada, para enfrentar los desafíos que trae, pero también un mensaje de Dios para hablar a nuestras vidas y para hablar a tu vida. Y yo sé que para muchos hoy Dios les está hablando en especial que viene un cambio de bendición, un cambio para bien. Como dice la palabra, no para siempre será trillado el trigo, sino que así como el ejemplo de Mefiboset, donde Dios lo cambió y le restituyó y lo llamó nuevamente al palacio, lo sentó nuevamente a la mesa real. Tal vez hoy no ves nada, porque Dios a veces hace así abruptamente, como cuando David viene llegando de cuidar a las ovejas y él no se espera que un cuerno de aceite está a punto de ser derramado sobre su cabeza para nombrarlo como el próximo rey de Israel. Quizá nuestras circunstancias dicen y ven imposible, pero Dios hace de la nada. Dice que Dios abre caminos en el desierto, hace brotar agua de la roca, y Dios está a punto, no desmayes, dice Dios, porque Dios está a punto de hacer un cambio en tu vida. Dios honra a los que le honran, y los que esperan en Él no seremos avergonzados, dice su palabra. Tómate un momento más ahí en tu lugar. Tómate un momento ahí y dale gracias al Señor por este tiempo.